Buenas tardes a todos y me voy a presentarme, me llamo José Antonio y voy a ser el ponente de esta primera sesión del curso de organización de una carrera de orientación. Vamos a esperar un minuto más a que se terminen de incorporar los últimos asistentes y empezamos. Bueno, pues en primer lugar agradeceros vuestro interés por participar en este curso que pretende ser una pequeña guía para iniciarse en el apasionante mundo de la organización de las carreras, de una carrera de orientación. Organizar un evento del deporte de la orientación quizás sea de los deportes más complicados de llevar a cabo porque no contamos con una instalación fija. Nuestra instalación es el medio natural o un medio urbano en el cual tenemos que hacer un montaje de todas las infraestructuras que necesita una carrera de orientación para que se pueda celebrar. Hay que elaborar un mapa, hay que hacer trazados, hay que poner los controles, hay que montar la meta, montar la salida, contratar o disponer de servicios externos que nos ayuden a que la competición sea lo más eficiente para los corredores y para la propia organización. Y todo ello conlleva distintos procesos y en distintas fases, que es lo que vamos a ir viendo en las sesiones que componen este curso. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es el modelo de evento que se toma como referencia para este curso. Va a ser una carrera de orientación de la disciplina de orientación a pie, que va a estar incluida en el calendario oficial de una federación, en este caso de la Federación Murciana de Orientación, y que va a formar parte de una liga con más pruebas, como puede ser la Liga Argentina Murciana de Orientación. La organización estará a cargo de un club deportivo legalmente constituido, registrado en la Administración Autonómica Local en la Administración Autonómica y Local, porque hay algunos ayuntamientos que exigen a los clubes que tienen su sede en el municipio que también se registren en un registro de entidades o de asociaciones deportivas. Y además el club deberá estar asociado a la federación territorial pertinente y a la federación nacional. Aquí tenéis una serie de enlaces que ayudan un poco a explicar estos procesos. Pues, por ejemplo, ¿qué procedimientos hay que seguir para dar de alta en un club en la Federación de Orientación de la Región de Murcia? Y no me voy a extender en estos temas porque no son objeto del curso, sino que los pongo solamente como referencias. Muy bien. Me vais a perdonar 2 minutos. Vale, ya estoy aquí. Bien. Además de eso, el club debe contar con un certificado electrónico de representación, que en este documento se explica cómo obtenerlo.
¿Y por qué es necesario tener el certificado de representación de persona jurídica? Porque actualmente cualquier trámite que haya que hacer con la administración local o regional se debe de hacer a través de este certificado. Hay muchas administraciones que ya no dejan presentar de forma en papel de toda la vida cualquier gestión que se tenga que hacer con la administración, y además aporta la facilidad de poder tramitarlo desde cualquier ordenador. Bien, la prueba va a estar sometida también a un proceso de selección o presentación de la candidatura, que por ejemplo en el caso de la Liga Regional Murciana, a los clubes que desean organizar una prueba para la siguiente temporada, tienen que rellenar este formulario en el cual se les pide una serie de datos. Pues, por ejemplo, si el club organizador va a ser Alhama Coin, la persona que hace la solicitud, y se elige, por ejemplo, el tipo de competición para la cual se desea organizar. Esto sería la forma de presentar la candidatura que se formula en el ámbito de la Federación de Orientación de la Región de Murcia. Por ejemplo, la Federación Española, voy a presentaros en la pantalla otro tipo de solicitudes que se suelen hacer para otras competiciones. Por ejemplo, la Federación Española tiene este modelo de solicitud en el cual hay que cumplimentar más datos y hay que aportar más información. Y luego, curiosamente, la Federación Internacional, la IOF, a la hora de pedir una prueba World Ranking Event, solamente pide esta cantidad de datos que vemos aquí. Así que cada federación, dependiendo de su ámbito, pues tiene una forma o un procedimiento de solicitar la candidatura de un evento para una competición, para una liga o para un campeonato. Bien, volvemos al documento que nos sirve como guía para esta primera parte del curso. Al estar incluida la prueba que vamos a tomar como modelo en una federación territorial, pues va a tener que estar sometida a reglamento específico de esa federación. En el caso de la Federación Murciana, hay un reglamento de organización de competiciones común a todas las pruebas y disciplinas, un reglamento de seguridad y cuidado del medio ambiente y luego un reglamento específico de la Liga Regional Murciana de Orientación a Pie, así como un reglamento de cesión del material, porque mucho del material que utilizan los clubes a la hora de organizar pruebas que están dentro del calendario de la Federación Murciana, pues la aporta la propia federación. Y también la cartografía en muchos casos es propiedad de la misma federación, entonces hay un reglamento que establece con qué pautas se cede esa cartografía para que los clubes las usen en alguna competición oficial. Aparte de eso, la federación dispone de un manual para clubes organizadores de pruebas, que no es un reglamento propiamente dicho, sino que es una especie de guía que ayuda a desarrollar algunas de las tareas y procedimientos que conlleva la organización del evento. Pues como estamos en medio de la pandemia provocada por el COVID, pues lo primero que se especifica es cómo hay que actuar
para evitar el contagio y qué medidas y qué material hay que utilizar en las competiciones para que no haya contagios en el evento. Los reglamentos, qué cantidad de materiales poliédricos pueden utilizar los clubes, en fin. Este documento tampoco lo vamos a desarrollar ahora mismo, sino simplemente tenerlo como un poco ahí como referencia. Aparte de la normativa específica de la Federación Territorial, va a haber una normativa a nivel nacional y va a haber también una normativa a nivel internacional que afecta en algunos ámbitos de la organización del evento. Por ejemplo, cómo tiene que ser la cartografía. Pues toda esa reglamentación, hay una normativa, están los estándares ISO, que son los que establecen cómo y de qué manera se tienen que cartografiar los mapas. Pues eso viene sujeto a la norma que marca tanto la Federación Internacional como la Federación Española. Y luego hay una normativa genérica para todos los deportes que afecta a cualquier actividad deportiva que se haga en el Estado español, como es la ley de deporte a nivel estatal y la normativa reguladora en materia de deportes que tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con su propia ley de deporte. Si la prueba se organizara próximamente, también estaría sujeta al protocolo de práctica responsable de COVID, de protección de medidas de protección del COVID-19. Es una secuencia de normas que establecen cómo se tienen que organizar las competiciones estando vigente la pandemia del COVID, y lo que pretende es que no haya contagios y que se minimicen la posibilidad de dichos contagios a lo largo de toda la competición. Hay un protocolo general y tampoco vamos a entrar ahora mismo en detalle. En otra sesión posiblemente podamos entrar un poco más en detalle. Y la competición debe ser sostenible en el ámbito medioambiental. ¿Por qué? Porque cada vez estamos teniendo más problemas, no solo la orientación, sino que otros deportes que se desarrollan en el medio natural están teniendo bastantes problemas a la hora de organizar los eventos en zonas de bosque o en espacios naturales protegidos. Entonces, la Federación Española en primer término y las federaciones territoriales en el segundo término, pues somos conscientes de este problema y estamos implementando medidas que ayuden primero a que los corredores adquieran la conciencia de que el bosque tenemos que ser los primeros en cuidarlo, y segundo, que la administración no nos vea como una parte del problema, sino como una parte de la solución a los problemas medioambientales que hay ahora mismo en cualquier área natural, pues en este caso de la región de Murcia. Aquí tenéis unos enlaces, como os pasaré este documento, todos estos enlaces los podéis ver más adelante. Y luego también quiero introducir el desarrollo sostenible en la organización de eventos deportivos que establece el COI, el Comité Olímpico Internacional, y que habla del legado que queda después de la organización de un evento deportivo. En nuestro caso, el mayor legado que queda es el mapa de orientación. Un mapa que se puede utilizar para otras actividades, otras competiciones, otros cursos a nivel local, actividades escolares. Entonces, es algo que también hay que destacar a la hora de vender el proyecto a la administración, que dejamos un legado que va a ser el mapa de orientación que se va a poder utilizar en otras actividades. Entramos un poco más en detalle y vamos a ver las fases organizativas que conlleva un evento deportivo, en este caso una carrera de orientación de un día. Hay 4 fases principales. La fase 1, que será la fase de diseño del proyecto. La fase 2, que es la fase de desarrollo de las tareas previas.
Y estas dos fases están muy ligadas, porque si hacemos un buen diseño del proyecto, la fase de desarrollo de las tareas previas va a comenzar a andar casi de forma automática. La fase tercera sería la fase de la celebración de la carrera, el día de la carrera. Y la fase cuarta sería la fase de disolución y evaluación. La disolución lo pongo entre comillas porque si la competición nace con el espíritu de permanecer en el tiempo y tener una regularidad a la hora de organizarla de carácter anual o bianual, pues la secuencia de fases va a ser prácticamente continua. En el momento que terminamos la fase 4, hay que empezar con la fase 1, pero ya teniendo en cuenta que hemos andado gran parte del camino, porque ya podemos aprovechar parte del diseño de la primera edición de nuestro proyecto para mejorar ese diseño con la evaluación que hemos hecho en la fase 4 y aportar o actualizarlo al nuevo lugar de celebración, al nuevo municipio, al nuevo mapa. Entonces, todas las fases se retroalimentan la una de la otra y no se puede empezar una competición directamente con una fase de desarrollo de las tareas previas si no hay una planificación del diseño en primer término. Igual que si no hay una fase de disolución o evaluación, pues todo el trabajo que se ha hecho no se podrá saber si se han conseguido los objetivos planteados en la fase 1, si la competición ha cumplido esos objetivos. Hay una retroalimentación, como he dicho, de cada una de las fases. Es un ciclo. Si la competición se va a hacer solamente una edición, por ejemplo, un campeonato regional que no se va a volver a repetir porque el club ya no tiene pensado organizar más campeonatos regionales, pues con la fase cuarta, la fase de disolución y evaluación, terminaría el proceso organizativo. Bien, hay una novedad importante y es que inicialmente pensaba estructurar el curso en 2 sesiones, pero he visto que quedaría demasiado difuso, muchas cuestiones, entonces lo he dividido en 4 sesiones y hoy vamos a ver la fase 1, la vamos a desarrollar, que la siguiente sesión va a coincidir con la fase 2, que va a ser el jueves 22 de julio, y volveremos en septiembre con la fase 3, donde analizaremos lo que es el día de la competición, todas las tareas, secuencias que hay que tener, material que se tiene que utilizar. Y el último día veremos cómo analizar y disolver y volver a la fase 1 en el caso de que se vaya a dar continuidad a la competición en otro año, pues analizaremos ese proceso. Bien, hoy, como os he dicho, nos vamos a centrar en la fase 1. Y en esta fase, normalmente quien va a estar a cargo del desarrollo de la misma va a ser la junta directiva del club que organiza, aunque ya se puede conformar un comité organizador del evento si se tiene claro quién lo va a formar. Siempre con la premisa de la flexibilidad. Si hay que incorporar más miembros al comité organizador, pues se incorporan sin ningún problema, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es plantar los cimientos de lo que va a ser la organización. Con una buena cimentación, posiblemente el edificio final, que es la competición, va a tener pues, una buena hechura, el éxito va a estar casi garantizado. Con una mala planificación, pues posiblemente al menor problema que se nos presente no encontremos soluciones o no encontremos las soluciones adecuadas para resolverlos. Entonces, en esta fase vamos a ver la viabilidad del proyecto. Vamos a establecer los objetivos y vamos a evaluar los riesgos y oportunidades que conlleva la celebración del evento. Y una vez que tengamos claro que queremos hacer el evento,
Porque si hacemos un análisis de esos 3 puntos y vemos que el proyecto no es viable, que no podemos cumplir los objetivos y que vamos a tener más riesgos que oportunidades, pues quizás no sea el momento de afrontar la organización de la competición. Habrá que ver cuáles son nuestras debilidades para en un futuro próximo o a corto o a medio plazo retomar la idea y volver a estudiar la viabilidad del proyecto. Pues si tenemos claro que el proyecto es viable, que los objetivos se pueden cumplir y que la evaluación de riesgos y oportunidades nos permite afrontarlo con éxito, pues lo que habrá que hacer es elaborar una candidatura, eligiendo una fecha, lugar, denominación de la competición, tipo de disciplina, tipo de carrera, la imagen de la competición y toda esta información recogerla en un dossier o portafolio que nos servirá un poco como presentación de la competición ante la administración pública o entidades privadas a las que vayamos a pedir colaboración. La candidatura, como he hablado anteriormente, se presenta a la federación correspondiente. Si es una prueba de carácter autonómico o regional, se va a presentar a la federación territorial que competa. Si es una prueba de liga española, se presentará a la Federación Española. Y si es una prueba de carácter internacional, pues se presentará a la Federación Internacional a través de la Federación Española. Cada federación, como he dicho antes, va a tener una forma de captar esos datos para la candidatura, pero tenemos que tener claro pues, los datos principales que nos va a pedir la federación, y normalmente es eso: la fecha, el lugar, el tipo de competición, la denominación. En algún caso nos pueden pedir quién va a ser el trazador de la prueba, quién va a ser el director técnico. Y una vez que se presenta, pueden ocurrir 2 cosas: que la federación territorial o nacional la apruebe completamente, se aprueba el proyecto presentado en su totalidad, o puede haber cambios de fecha o de mapa por coincidencia con otras candidaturas, o que se solicite más información o aclaraciones por parte de la entidad que deba aprobarla. Una vez que todo esto está resuelto y ya la prueba tiene su designación en un calendario, iríamos a la segunda fase, que es la que se explicará en la siguiente sesión. La de elaboración de un documento guía, el plan director de la prueba, para la segunda fase de desarrollo, que se va a nutrir siempre de todo lo que hayamos desarrollado en la fase 1. Vamos a ver si avanzamos. Bien. En esta tabla he intentado resumir lo que sería un estudio de viabilidad del proyecto en distintos niveles. Primero, a nivel económico, tenemos que saber si vamos a disponer de los recursos económicos presentes y futuros necesarios para organizar el evento. Entonces, eso se sabe con la elaboración de un presupuesto inicial o estimativo. Aquí tengo un modelo de presupuesto en el cual se agrupan las partidas de gastos e ingresos por familias y aquí hay aquí la primera columna, la columna B es cada una de las partidas, la columna C es posibles acciones de optimización de esos gastos, y entonces aquí iríamos poniendo el precio unitario. Pues, por ejemplo, si el desplazamiento se va a pagar a 0,19 y se van a pagar 1000 kilómetros, pues los desplazamientos de personal de la organización nos costarían 190 euros. Pero también podemos optar por no abonar gastos de desplazamiento y dar contraprestaciones no económicas para los voluntarios. O directamente el club que diga, el socio del club debe de colaborar con su club y no va a haber ningún tipo de contraprestación. Esa es una decisión ya a nivel interno del club.
Y así habría que ir cumplimentando, por ejemplo, la impresión de mapas. Si el mapa nos cuesta 0,55, por poner un ejemplo, y vamos a imprimir 400 mapas, pues los mapas nos costarían 220 euros. El dominio y el alojamiento web, pues podemos contratar un servicio de pago o usar un servicio gratuito tipo Blogger o tipo Google Sites. Y así con cada una de las partidas agrupadas por familias. Hay determinadas partidas que se pueden, por ejemplo, pedir prestado material a otro club, a la federación, a un ayuntamiento, y se va optimizando el presupuesto. El gasto de instalaciones, pues por ejemplo, si se va a hacer un mapa de 6 kilómetros cuadrados y el coste de cada kilómetro cuadrado son 350 euros, nos costaría el mapa 2.100 euros, que es una de las inversiones más importantes que se tienen que hacer cuando se comete una competición en la cual se va a utilizar un mapa nuevo. Lo que pasa es que la inversión en un mapa hay que tener en cuenta que se amortiza a lo largo de varios años. Un mapa, lo normal es que se puedan organizar varias carreras en dicho mapa. Ay, me están diciendo que no tenéis visual de los enlaces. Perdonar. La persona que quiera hablar o que quiera comentar alguna duda, pulsando en la tecla de espaciado lo puede hacer. Como no somos muchos en la sesión, pues no hay ningún problema en que me interrumpáis las veces que queráis. Bueno, pues aquí tenéis el presupuesto que no se estaba viendo, perdonad. No voy a detallar el presupuesto porque esto es una de las partes también que se verán en la fase 2, que es la ejecución del presupuesto. Pero esto nos puede servir un poco como guía a la hora de tener en cuenta la viabilidad económica del proyecto de la competición. Y aquí he puesto dos columnas en la parte derecha que iremos tachando en base a si la respuesta que obtenemos del estudio de viabilidad económica es viable. Si es viable, tacharemos sí, y si no es viable, tacharemos no. A nivel político, tenemos que tener en cuenta si vamos a contar con el apoyo de la administración local, comarcal, autonómica. Primero, para obtener las autorizaciones de uso de las zonas que sean públicas, cesión de recursos materiales, préstamo de servicios públicos y dotación de recursos económicos a través de subvenciones o convenios. ¿Cómo se sabe si se va a tener este tipo de apoyo? Pues con reuniones con los técnicos y políticos competentes en materia de deportes. Es un trabajo que normalmente compete al director de la prueba o a la persona que esté a cargo de la gestión de la prueba. Y hay que reunirse en persona o ahora a través de una reunión online, pues para conseguir un sí o un no en la viabilidad del proyecto a nivel político. A nivel social, tenemos que contar con el apoyo de la Junta Directiva del club y de los socios que serán los voluntarios. Eso es importante y para ello pues habrá que hacer reuniones a nivel de club para explicar el proyecto y para contar con el apoyo de los voluntarios del club. En el caso de que sea necesario, saber si podemos contar con la colaboración de otros clubes, incluso de otros deportes o de asociaciones de voluntarios. Voy a poner un ejemplo. Mi club, que es el Alhama Club de Orientación y Montaña, colabora con otros clubes de la población cuando se organizan grandes eventos, como puede ser un triatlón que requiere de mucha gente en los cruces, que requiere de mucha gente de control, y de forma
en puntuar, gente de otros clubes colabora con algunas actividades que organizamos nosotros, como haya podido ser el RAI Sierra Espuña, que se organizó en el año 2006 aquí en el entorno de Sierra Espuña. Entonces, esto se consigue también teniendo reuniones con otros clubes y con otras asociaciones de voluntarios, porque en algunos municipios existen asociaciones de voluntarios deportivos o voluntarios sociales, que en un momento determinado pues, podemos contar con ellos. Por ejemplo, si la carrera va a ser sprint, pues para controlar las balizas que se van a disponer en la zona urbana para que no se la lleve nadie, pues podemos contar con este tipo de voluntarios que nos van a ayudar a resolver esta tarea. Y por último, a nivel social, también tenemos que contar con la autorización de los propietarios de las zonas privadas del mapa, para usarlas bien como aparcamiento, como centro de competición, como área de carrera, etc. Y esto conlleva también reuniones con estos propietarios para conseguir un sí o un no. A nivel técnico, tenemos que tener los recursos humanos que cuenten con la experiencia o formación adecuada para desarrollar todas las tareas técnicas que conlleva la organización de la prueba. Tiene que haber un trazador que tiene que tener experiencia a la hora de trazar. Los colocadores tienen que tener la capacidad suficiente de saber dónde tienen que ponerle las balizas, aunque estén prebalizados. La persona que esté en salida, que sea responsable de salida, tiene que saber cómo se monta una salida. Y el técnico Spoliden tiene que estar formado pues, en esta área, como es la gestión del programa de OE 2010, que es el que permite el cronometraje y control de toda la prueba. Para esto tenemos que hacer una evaluación interna de la experiencia de los voluntarios. Si nuestros voluntarios no tienen experiencia, pues tendremos que animarlos a que participen en actividades de formación y en otras carreras, pues participando en un curso de trazados, participando en un curso Spoliden, yendo a la organización de otras carreras que organizan otros clubes y colaborando como voluntarios. Y también se podía o se puede pedir asesoramiento del personal formado en otros clubes y a la propia federación. A nivel de instalación, pues tenemos que contar con un mapa actualizado para coger la competición sin restricciones de uso. ¿Cómo sabemos si ese mapa va a tener restricciones de uso? Pues podemos consultar, primero, para saber si el mapa está actualizado, habrá que consultar a la dirección técnica de la federación, que nos va a decir pues si ese mapa está actualizado o ese mapa requiere de una actualización, de un trabajo de campo que habrá que incluirlo en el presupuesto y habrá que incluirlo también en las tareas que hay que desarrollar en la fase 2. Y también podemos preguntar a los clubes que lo han utilizado anteriormente, si el mapa ha sido ya utilizado por otros clubes, si han encontrado alguna restricción de uso a nivel privado, a nivel de autorización de la Dirección General de Medio Natural. Y ya saber si el mapa está disponible o no está disponible para la competición. A nivel de material, pues tenemos que conocer y disponer del material necesario para la celebración del evento, bien sea propio o cedido. Entonces, tenemos que elaborar, que yo lo he hecho aquí, voy a compartirlo. Un listado de material por zonas de competición. ¿Qué material es el mínimo necesario que hay que utilizar en cada zona de competición? Pues aquí está todo desglosado en accesos, qué tipo de materiales hace falta, en el parking, en el centro de competición, en la salida, en general en todas las áreas organizativas y en la zona de competición, que sería donde se desarrolla la carrera, pues qué tipo de material. Ahora mismo no vamos a entrar en el detalle, porque esto también lo desarrollaremos en la fase 2. Y por último, hay que estudiar la viabilidad del proyecto a nivel normativo. Hay que conocer y cumplir con la reglamentación propia del deporte de la orientación y otras normas propias de los eventos deportivos.
Por eso aquí en la parte, en la introducción, indicaba que la competición está sometida a una reglamentación específica y el organizador tiene la obligación de conocerla. Y luego te puede llevar la sorpresa que alguna vez pasa de que el propio organizador desconoce una norma o desconoce cómo hay que proceder cuando hay un determinado problema que se presenta en carrera, que sí que aparece tipificado y desarrollado en el reglamento cómo hay que actuar. Entonces, la obligación como organizador es conocer y cumplir con la reglamentación. Hay que repasar la reglamentación y pedir asesoramiento cuando sea necesario a la federación. Si en este estudio, por ejemplo, encontramos que tenemos más noes que sí es, pues quizá no sea el momento de afrontar la organización de la competición, porque podemos encontrarnos con que no tenemos el material, gran parte del material disponible, o que no tenemos a los voluntarios formados, o que no tenemos apoyo de la administración pública, o que el mapa que queremos utilizar no está actualizado o tiene alguna restricción de uso. Entonces, hay que replantearse que habrá que retomar el proyecto en otro momento cuando sea más viable, cuando hayamos solventado esos noes por síes y el resultado final sea que tengamos más síes que noes. Los objetivos. Esto es un listado de objetivos que puede variar en base al tipo de competición que se quiera organizar. Siempre va a haber objetivos cuantitativos, que va a ser alcanzar una cifra concreta de participantes. La cifra va a poder variar en función de la situación del mapa, la acogida que tenga ese mapa, por razones logísticas, medioambientales o por razones sanitarias, como está ocurriendo con la pandemia provocada por el COVID-19, la cual en determinados momentos las competiciones han estado limitadas a un número de participantes, pues porque los niveles de transmisión eran muy elevados, por ejemplo. ¿Y cómo podemos evaluar o cómo podemos establecer el objetivo? Pues si la prueba forma parte de una liga, esa liga tendrá unas estadísticas de participación con una media de participación por prueba que se podrá tomar como referencia. ¿Hemos alcanzado esa media o no la hemos alcanzado? Pues si la hemos alcanzado, quizá hayamos cumplido con el objetivo cuantitativo de alcanzar una cifra concreta de participantes. A nivel cualitativo, el primer objetivo, evidentemente, y es el que aparece también en los estatutos de los clubes, es promocionar el deporte que fomenta el club, en este caso la orientación. Y en este caso, al ser una competición autonómica o regional, en el municipio y comarca donde se celebrará la carrera. ¿Cómo podemos evaluar si se van a conseguir eso o se han conseguido esos objetivos? Pues con las repercusiones en los medios de comunicación locales y participación de corredores locales en la prueba. La columna de la derecha realmente no habría que analizarla en esta fase de la organización, sino que esta sería de la cuarta fase, pero como digo, todas las fases están ligadas entre sí, porque los objetivos que establecemos en la primera fase son los que se tienen que cumplir cuando termine la competición y cuando los evaluemos. Otro objetivo es crear un mapa o renovar uno desactualizado, contar con los voluntarios suficientes para la organización del evento y fomentar un espíritu colaborativo en el club y mantener a los voluntarios motivados. ¿Cómo se puede mantener a los voluntarios motivados? Pues voy a poner un ejemplo. Este ejemplo lo cojo porque es del club al que pertenezco. En mi club teníamos un problema. Cuando se organizaba una actividad,
ya había determinados momentos en los cuales nos veíamos con la presión y el estrés de no contar con suficientes voluntarios para desarrollar esa actividad. Entonces, lo que hicimos es crear una moneda virtual interna que le hemos llamado Coin, que coincide también con la abreviatura del club. Y lo que se hace es cambiar el tiempo que los socios dedican al club por una cantidad determinada de coin. Y esos coins permiten al socio hacer un trueque por material deportivo o por algún tipo de servicio o por la propia equipación del club. Es un sistema en el cual entendemos que la contraprestación que recibe el socio es por disponer su tiempo o por poner a disposición del club su tiempo, pues, para la gestión del club, para publicar noticias en la web, para la organización de actividades deportivas, y se le da un valor a cada colaboración que tiene el socio, y el socio va acumulando coins, y cuando estima oportuno, pues trueca esos coins por material deportivo, por algún tipo de oferta que a través de un proveedor externo haya tenido el club. Y es una forma de mantener la motivación. Aparte, a nivel interno en el club, se establece que el socio que quiera recibir las ayudas por participación en competiciones que dispone el club tiene que colaborar con un mínimo de 2 eventos que organiza el club. Es una forma quizá un poco egoísta, pero es una forma de mantener motivados a los voluntarios, que es uno de los principales problemas que puede haber a la hora de organizar un evento deportivo. Luego también, a nivel económico, otro objetivo tiene que ser dotar al club de los fondos económicos necesarios para garantizar el cumplimiento del presupuesto, así como lo material. Si os dais cuenta, los objetivos en parte coinciden con lo que era el estudio de viabilidad del proyecto. El otro objetivo es celebrar el evento con la mayor dignidad posible, cumpliendo con las fechas, horarios de las acciones programadas y según la información previa que se ha difundido a los corredores en la web y en los boletines. Eso es esencial, cumplir con lo que se haya programado y con los horarios. Es de las cosas más básicas que en una competición se tienen que cumplir. Ya. Asegurar que todos los participantes cumplan sus expectativas en lo deportivo y social. Aquí falta una parte de la frase. Conseguir la mayor... ¿Perdón? ¿Qué haces tú? Hay Estoy liado. alguien que tiene el Pues micro viendo una cosa. activado Pues viendo una cosa. y tiene una conversación Dime, privada. ¿qué haces en directo? Pues no Bien, estaba pidiéndolo. ¿Pero qué quieres? creo que ya está solucionado. Bien. Otro objetivo que puede tener la competición es que conseguir la mayor promoción y divulgación en los medios de comunicación regionales y en las redes sociales. Disponer de las estructuras colaborativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Intercambio cultural y repercusión social con impacto en el turismo en el municipio donde se celebra la competición y comarca. Y otro objetivo podría ser que la competición adquiriera un carácter regular, anual o bianual. Los objetivos se pueden cambiar o se pueden añadir o se pueden adaptar al tipo de evento que vayamos a organizar. Cuanto más objetivos se establezcan, pues más exigente será la evaluación que haya que hacer, porque establecer unos objetivos al final son para hacer una evaluación del cumplimiento de los mismos. Establecer los objetivos y si luego no se hace una evaluación, pues es un poco un brindis al sol, porque
son la base con la cual se organiza la competición, porque nos dicen cómo tiene que ser la competición que queremos organizar. Va a definir el carácter de la competición que queremos organizar. Seguimos. Tenemos que evaluar los riesgos de la competición. Tenemos que asumir que la organización de un evento conlleva unos riesgos que hay que identificar de forma nítida. Y que los riesgos pueden aparecer en cualquier momento de la organización, en cualquier fase y en el momento menos inesperado. Y por eso conviene anticiparse con medidas correctoras a que esos riesgos causen pues, un desastre a nivel organizativo, que todo el trabajo que ha desarrollado el club se vea afectado por ese riesgo que no se ha evaluado de forma correcta o no se ha tenido en cuenta a la hora de hacer la programación del evento. En contrapartida hay unos beneficios. Los beneficios básicamente son los objetivos que hemos planteado, porque nunca se programan beneficios en sentido negativo. Todos los objetivos se plantean en sentido positivo. Entonces, hay una coincidencia, una relación entre los beneficios que aporta la organización del evento y los objetivos que vamos a cumplir. La entidad organizadora, el comité organizador o la junta directiva, en esta fase debe de poner sobre una balanza los riesgos y las ventajas para decidir si se organiza el evento o no se organiza. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es identificar y analizar los riesgos principales que puede haber otro tipo de riesgos que no aparezcan aquí, que el club los detecte y pueda añadir a esta fase analítica, a la fase 1 analítica o de programación que estamos haciendo, y establecer las medidas correctoras o de prevención que nos los van a evitar o los van a reducir en el caso de que se produzcan. Y siempre hay dos factores que atenúan los riesgos: actuar con tiempo y planificación. Es esencial tener tiempo y planificar las acciones, tareas que conlleva la organización del evento. Cuanto más controlemos estos dos factores, menos probabilidad de riesgo vamos a tener en la organización del evento. ¿Qué tipo de riesgos nos podemos encontrar? Pues restricciones por razones medioambientales para uso de algunas zonas o la totalidad del mapa. ¿Qué medida correctora se puede aplicar? Pues hay que hacer la autorización de uso público a la administración competente con mucha antelación, para que si nos llega una denegación de permiso para utilizar una parte del mapa o el mapa en su totalidad, poder tener el tiempo suficiente para hacer un cambio de ubicación de la competición. También la Federación Murciana, en este caso, dispone de la cartografía de zonas con posibles restricciones que hay que evitar. Y también contamos con la experiencia previa en otras competiciones recientes en la misma zona que se pretende organizar, y sabemos si en esa zona puede haber un problema de restricciones medioambientales o no. Pero siempre hay que verlo con tiempo. Podemos encontrarnos con restricciones de uso por parte de los propietarios privados de terrenos dentro del mapa. ¿Cuál es la medida correctora? La negociación con los propietarios. Siempre con antelación y con alguna contraprestación que no tiene por qué ser económica. Si, por ejemplo, tenemos una zona de barbecho en el mapa, que la intención del propietario es que cuando se va a celebrar la competición quiere volver a plantar el cereal, lo que podemos llegar a un acuerdo con el propietario para que cuando termine la competición nosotros nos vamos a encargar de pasar una trajilla o vamos a contratar el servicio de un tractor con una trajilla para prepararle la tierra para que pueda plantar el propietario sin ningún problema una vez que se celebre la competición.
hay propietarios que sí que han llegado a decir, pues si queréis utilizar mi zona de cultivo de cereal como parking, pues tenéis que pagarme 2-3 euros por cada coche que aparque dentro de esa área. Pues ya es cuestión de ver si eso tiene cabida en el presupuesto o no tiene cabida en el presupuesto, si hay otra zona alternativa de parking o no la hay. Y si no se obtuviera la autorización de esos propietarios, siempre hay que marcar en el mapa esas zonas prohibidas para que para que no pase ningún corredor por esa zona, porque podemos tener un conflicto, una denuncia por parte de esos propietarios que va a conllevar un riesgo de una penal o económico al club que organiza el evento. Otro riesgo es el escaso eco en los medios de comunicación. ¿Qué medidas correctoras? Pues campañas en las redes sociales, en las cuales se hagan sorteos de material, inscripciones, etc. Si no tenemos cabida en los medios de comunicación tradicionales, pues vamos a incentivar las redes sociales del club o de la competición. Otro riesgo es que tengamos poca repercusión social. Que se celebre una competición en un municipio y que no se enteren a nivel social, no se entere casi nadie de que se haya celebrado la competición. ¿Qué medidas correctoras podemos tener presentes? Pues hacer un curso presencial en el municipio donde se celebre la competición de iniciación a la orientación. Pedir voluntarios locales, organización de una competición paralela local, como podría ser un campeonato local, escolar, una jornada de la Liga Escolar Regional. Implicar a parte de la población del municipio que va a coger la competición en el evento, o bien como voluntarios o bien como participantes en la prueba. Otro riesgo que podemos sufrir es los cambios políticos. Se firma o se tiene un acuerdo con un ayuntamiento en el cual gobierna un grupo político, hay unas elecciones y resulta que entra otro grupo político a gobernar. Y el nuevo grupo político que está gobernando dice, pero si esto era de la anterior corporación. Pues para eso, para evitar ese riesgo, hay que tener acuerdos por escrito o firmados o por ejemplo, que estén incluidos en un programa de fiesta o otros eventos municipales previamente. Nos aseguramos de que darle una cierta seguridad a que el evento no va a sufrir este tipo de cambios políticos, por ejemplo, en época de elecciones. La falta de apoyo institucional, esto va ligado también a lo anterior, pues anticipándonos para cerrar los acuerdos con tiempo. Lo que no puede pasar es que tengamos una competición prevista, por ejemplo, para diciembre de este año y en septiembre el ayuntamiento donde se va a organizar nos diga que no apoya la competición. Pues nos va a crear una serie de problemas que van a demorar gran parte de las tareas que tenemos que desarrollar en ese tiempo y que finalmente van a poner en la competición en el brete de saber si hay determinados servicios que a lo mejor no podemos prestar en la competición o tenemos que asumirlos o contratarlos a entidades privadas, con lo cual va a haber en el presupuesto va a haber un incremento de los gastos que no sabemos si va a tener contraprestación en los ingresos. La presión exógena sobre el medio natural donde se celebran las competiciones, pues la caza, incendios y roturaciones, también es un riesgo que se sufre. ¿Cómo se solventa la caza? Pues con un acuerdo previo con las sociedades de cazadores que gestionen el coto. Y las roturaciones con la revisión continua del mapa. Hay a lo mejor una zona que en su momento no aparecía como sin vegetación y se ha hecho el trabajo de campo y se va a trazar y resulta que han plantado almendros, por ejemplo. Pues hay que hacer esa actualización continua del mapa. Otros riesgos que sufrimos, las inclemencias meteorológicas, fuertes lluvias, viento, nieve. Aquí la única forma de atenuar este riesgo es que la previsión meteorológica actualmente es bastante fiable. Entonces,
si el riesgo si el riesgo meteorológico es muy alto de que haya fuertes lluvias o que hay un nivel rojo de alarma por inclemencias meteorológicas, pues lo más sensato, si hay un riesgo que puede afectar a los corredores, lo más sensato puede ser posponer la competición a otra fecha. El riesgo de las pandemias, que hasta ahora parecía un riesgo que nunca se iba a dar, pues aquí ha aparecido el riesgo de una pandemia y que conlleva que hay una pandemia, que hay que adaptarse al protocolo sanitario, social y deportivo vigente. El incremento de gastos o mermas en los ingresos se atenúa con el control continuo del presupuesto y búsqueda de otras vías de financiación. La falta de personal y la poca motivación, pues con la motivación y formación del personal, contraprestaciones no económicas para los voluntarios, como el programa este que os he dicho antes, de la moneda virtual que tenemos en mi club. Habrá seguramente otra forma de motivar al personal. Es cuestión de también ponerle un poco de imaginación. Otro riesgo que también hay que contar con él es el de accidentes de los participantes o voluntarios. ¿Cómo se atenúa esos riesgos? Pues con un seguro de accidente para todos los participantes y voluntarios. Asistencia de un servicio sanitario. Desarrollar un protocolo de asistencia sanitaria y tener vehículos adecuados para evacuar accidentados en zonas de difícil acceso, porque una ambulancia habitualmente, por si tiene que acceder a un lugar que tenga un difícil acceso, va a ser complicado que pueda llegar a asistir al accidentado. Bien, otro riesgo que conlleva la organización del evento, pues perjuicios o daños a terceros causados por la propia organización y o participantes, que conllevan una responsabilidad civil o penal para la organización. ¿Cómo se atenúa esto? Pues aviso previo a los propietarios privados de la zona de carrera, mediante reuniones o cartelería. Autorización de uso de las propiedades privadas. Si contamos con la autorización de que en las zonas privadas podemos entrar, mejor que si no contamos con ninguna autorización. Y con la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Hay que preguntar a la federación territorial que acoge la competición si la federación tiene un seguro de responsabilidad civil que cubre las actividades que desarrollan los clubes asociados a dicha federación. Pero hay ayuntamientos que exigen que los clubes de la localidad tengan un seguro de responsabilidad civil contratado por el propio club para atender la organización de eventos y este tipo de riesgos que se asumen cuando se organiza una competición. Otro riesgo es no disponer de todo el material necesario. Entonces hay que recurrir al alquiler, con lo cual hay un incremento de gastos. Hay que recurrir a los préstamos de otros clubes, federaciones territoriales o nacionales o al propio ayuntamiento. Otro riesgo que hay que asumir es la merma del material. Porque no suele ser habitual, pero sí que se producen pérdidas de estacas, prismas, bases electrónicas y tarjetas Spoliden de alquiler. El material sufre un deterioro, pero ese deterioro, por el uso propio que se le da, vamos a poner material al aire libre, que se va a ver sometido al viento, a la lluvia, al sol, y va a sufrir un deterioro propio de los elementos. Pero que si hay un correcto almacenaje, transporte, montaje y desmontaje, se va a ver atenuado. Y luego la gestión de todo el material se ve optimizada por el listado y etiquetaje de todo este material que ayuda a un mejor control en toda la fase de la organización del evento, tanto para el almacenaje, para el transporte, para el montaje y desmontaje. Luego hay una serie de riesgos técnicos, como puede ser la mala colocación o la no colocación de un control, la mala revisión del mapa, el incumplimiento de los tiempos de los ganadores, según el tipo de carrera. ¿Cómo se soluciona esto? Con la formación del personal técnico o con la solicitud de apoyo técnico cuando se precise. Y un último riesgo es incumplimiento de los reglamentos. Para no incumplir los reglamentos hay que conocerlos
y ante cualquier desviación de los mismos se debe solicitar la aprobación al órgano federativo correspondiente, a la dirección técnica o a la junta directiva. Luego hay una peligrosidad asociada al evento y a su entorno. En este caso está ajustado al entorno donde se celebra la competición, que es la región de Murcia. Hay peligrosidad de origen antrópico, como puede ser accidentes y emergencias médicas, y aquí se especifica qué tipo de riesgo conlleva cada una de estas acciones, si es medio, bajo, alto, muy bajo. E insisto, la evaluación de este tipo de riesgo va a depender del sitio donde se organice. No es lo mismo organizar una prueba en Asturias en verano que organizarla en Murcia. No es lo mismo organizar la prueba en un terreno alpino de alta montaña que organizarla en una zona totalmente plana. Entonces, esta tabla de peligrosidad hay que adaptarla al lugar donde se celebra la competición. Y luego hay otra serie de riesgos tecnológicos, pues como puede ser los accidentes de tráfico, de los desplazamientos de los corredores a la carrera, incendios por cortocircuito o sobrecarga de la instalación eléctrica necesaria para la carrera. Si una vez que hemos evaluado todos los riesgos y nos queda la suficiente ganas de seguir organizando, porque hay que tener ganas para organizar, eso es verdad, pero siempre hay que organizar con optimismo y con predisposición para que todo salga bien. Pero hay que ser consciente de todos estos riesgos, porque si somos conscientes de ellos, seremos capaces de aplicar las medidas correctoras para evitar que ocurra. Evidentemente hay riesgos que se nos escapan de las manos. Que un corredor se caiga, se rompa una pierna, incontrolable. Pero si tenemos los servicios sanitarios que ayuden a ese corredor a evacuarlo de forma rápida a un centro sanitario, pues el riesgo de que esa lesión conlleve un problema mayor al corredor se van a ver atenuados. Las medidas de seguridad adoptadas por los organizadores básicamente va a ser contar con recursos humanos suficientes, disponer de esos recursos humanos y materiales y la asistencia médico-sanitaria a los corredores, disponer de médicos y ambulancia medicalizada con su dotación correspondiente en la zona de meta según marque la normativa. En el caso de la región de Murcia, por ejemplo, hasta 700 corredores en un evento deportivo, basta con que haya una ambulancia, un médico y un técnico sanitario. También hay que dar respuesta inmediata ante cualquier accidente en la zona de difícil acceso y garantizar la evacuación inmediata del herido. Disponer de la información meteorológica actualizada, garantizar el equipamiento de las zonas de salida y meta. Avisar de los cierres de meta para que los corredores que estén a esa hora en carrera la abandonen y se dirijan a meta. Disponer de un registro de todos los corredores, con número de participantes, nombre y apellido, edad y cuantos datos se consideren necesarios para garantizar el control de los mismos durante el desarrollo de la prueba. Disponer de puntos de avituallamiento, cosa que ahora mismo, por ejemplo, con el protocolo COVID no es posible. Ahora mismo el corredor debe de llevar su propio avituallamiento. Señalizar y balizar adecuadamente las zonas de peligro y aquellas zonas que puedan conducir a confusión, por ejemplo, en las categorías inferiores. Controlar y prestar asistencia, si fuera necesaria, a los competidores que abandonen la competición. Verificar que todos los corredores están identificados y con el sistema de control de paso por las balizas, que en este caso es el sistema Spoliden. Y asegurarse que todos los corredores cumplan con las normas de la competición y con ellos las de seguridad. E interrumpir o anular la prueba en caso de grave riesgo para los corredores, presencia de fuego en la zona, lluvias torrenciales que puedan desencadenar riadas, etc. Si después de haber hecho un análisis de la viabilidad del proyecto, de establecer los objetivos y evaluar los riesgos y oportunidades,
vemos que es viable la organización de la prueba, lo que tenemos que hacer es elaborar una candidatura. La candidatura se va a materializar en un dossier de la competición que también nos puede servir como carta de presentación ante la administración, entidades públicas y privadas a las cuales vayamos a pedir colaboración para darle concreción al proyecto. Y este dossier puede incluir la identidad del evento con el nombre de la prueba y la edición, la dirección de la página web, si la tenemos ya clara, la dirección de las redes sociales, el correo electrónico de contacto, la imagen y el logotipo de la competición, que si queremos que la competición tenga una imagen propia, pues contactar con un diseñador o alguien del club que se le dé bien el diseño y desarrollar una imagen que se pueda utilizar a lo largo de las siguientes ediciones del evento. Hacer una primera versión del cartel, decidir la fecha, y la fecha siempre se va a ver afectada, por ejemplo, si en el municipio donde se va a coger la competición hay un programa de feria o de fiesta que puede asegurar un apoyo extra por parte de la administración local, pues quizás convenga meter la prueba en esas fechas, incluir en el calendario de actividades de esa feria o fiestas. Si se hacen otros eventos deportivos más generalistas como juegos deportivos, ferias de deporte, etcétera, también se puede estudiar e incluirlas dentro de esas actividades porque nos vamos a ver beneficiados con determinados servicios o subvenciones que se liberan para este tipo de actividades. La fecha también va a venir definida por las posibles restricciones de uso público en las zonas de bosque por nidificación de aves. Si hay una época en la cual hay una rapaz que está nidificando en el centro del mapa, pues posiblemente nos digan que durante esa época no se puede utilizar el mapa, con lo cual la fecha de competición se va a ver condicionada por este hecho. Si hay un coto de caza y el coto está explotado por una sociedad de cazadores, pues también puede ser que influya en la decisión de la fecha que tenemos que tomar como referencia para organizar. O podemos llegar a un acuerdo con tiempo suficiente con la sociedad de cazadores para que ese día, ese fin de semana, no cacen en la zona de competición. Y este tipo de acuerdos normalmente, si hay predisposición por ambas partes, suele funcionar. Se advierte, la sociedad de cazadores advierte a sus asociados de que ese fin de semana no pueden o no deben de ir a cazar esa zona. También puede afectar en la fecha la coincidencia con competiciones a nivel nacional en el calendario de la FEDO. Ahí habrá que esperar la aprobación del calendario de la FEDO para saber si coincide o no con una competición nacional que nos pueda condicionar la participación de corredores. La climatología también es un factor a la hora de elegir la fecha. Por ejemplo, en la región de Murcia, en junio, julio y agosto no suele haber competiciones por el calor. La coincidencia con días festivos o puentes también condiciona la elección de la fecha. Por ejemplo, a nadie se le ocurre poner una prueba el 25 de diciembre ni el 1 de enero, porque sabe que la participación va a ser muy escasa o anecdótica. La coincidencia con otras candidaturas de otros clubes para el mismo tipo de evento de la misma liga también puede darse. Entonces ahí lo que entra en juego es la negociación con el otro club y a través de la federación. Y este dossier también tiene que incluir un programa básico inicial de la competición, sujeto a futuras modificaciones. En cuanto al lugar de celebración, pues como hemos dicho antes, tiene que haber un mapa actualizado y sin restricciones de uso. El mapa debe cumplir con los requisitos exigidos por el director técnico. Tenemos que tener en cuenta si el mapa está dentro de un espacio natural protegido con la figura de parque regional y o cepa, pues estaríamos delimitados a 300 o 400 corredores. También puede ser que la zona, aunque sea monte público, esté afectada por zonas de protección de especies vegetales que hagan inviable el evento porque no se puedan pisar esas especies vegetales. Y si el monte es propiedad del ayuntamiento, no es propiedad de la comunidad autónoma, se deberá contar con la utilización de esta entidad. Si el mapa es nuevo, habrá que tener en cuenta que hay acceso adecuado para vehículos tipo turismo,
de nada sirve tener un mapa estupendo en el cual no se pueda llegar en coche tipo turismo, porque no vamos a ser capaces de llevar a los corredores a la zona de carrera. La zona de aparcamiento con capacidad suficiente y que cuente con una zona adecuada para coger el centro de competición y que ésta sea accesible al menos para los vehículos de la organización y de servicios externos. Desplazar el parking del centro de competición es una opción. De hecho, en algunas carreras se hace. Y que los corredores se desplacen del parking al centro de competición y a la salida a pie es frecuente en algunas carreras. En cuanto al municipio, se supone que debemos contar con el apoyo del ayuntamiento. En algunas ocasiones, los clubes organizadores no solicitan el apoyo del ayuntamiento porque consideran que ellos tienen todos los recursos materiales necesarios para la organización del evento. Y los servicios externos los minimizan a los imprescindibles. Pero sí siempre debemos de informar al ayuntamiento del municipio donde está el mapa de que se va a celebrar la competición, porque si hubiera un problema a nivel de cualquiera de los riesgos que hemos visto antes, de que se desencadenara algún tipo de accidente grave, de un incendio, y resulta que ni el ayuntamiento de la localidad que acoge la competición no está informado de que ese día se está haciendo una competición de orientación, pues podemos tener problemas porque no hemos informado al ayuntamiento de que ese día se iba a celebrar un evento deportivo. Y si hay apoyo del ayuntamiento, lo más lógico es que la zona de competición esté lo más cercana posible a la población, siempre sujeto a la disponibilidad de un mapa. O incluso se ha dado el caso de que se ha organizado una competición teniendo la sede en un municipio, pero lo que es el mapa estaba fuera de ese municipio. Por no haber disponibilidad de zonas a cartografiar en el municipio que apoya la competición. Eso suele ocurrir en el municipio con un término municipal muy pequeño. Tenemos que decidir qué disciplina de competición queremos organizar, qué tipo de distancia se va a organizar, cómo va a ser el orden de paso y si, por ejemplo, va a ser una carrera nocturna. Y luego otras actividades que se pueden incluir en el programa de la competición, por la posibilidad de una visita turística, un curso de iniciación local, un recorrido en Open Naranja, charlas de distintos ámbitos a nivel escolar, organización de un campeonato local escolar o que la prueba sea puntuable para la Liga Escolar Federada. Todo esto lo que hace es cumplir con los objetivos que hemos visto antes de implicar o que tenga repercusión a nivel local la competición. O sea, que se cumpla uno de los objetivos a nivel social que hemos establecido. Porque, como os digo, toda la programación del evento, toda esta fase, todos los contenidos están relacionados entre sí. Los objetivos, los riesgos que asumimos y tener una buena planificación en esta primera fase, aunque puede ser laboriosa, pero nos va a permitir que lo que es la fase 2, el desarrollo de todas las tareas, el desarrollo de qué material se va a utilizar, de cuándo, cómo se va a utilizar, quién lo va a utilizar, que sería el plan director que responde a las preguntas de por qué se organiza. Ya tenemos unos objetivos establecidos que habrá que adaptarlos al lugar y momento en el cual se celebra la competición. ¿Quién? Los recursos humanos. ¿Qué? Las fases que ya tenemos establecidas y el desarrollo de las tareas. ¿Cómo? ¿Qué políticas, normas y procesos se ve sujeta a la organización de la competición? ¿Con qué presupuestos, recursos humanos, materiales y económicos vamos a contar? ¿Dónde? La instalación, el mapa, determinar las distintas zonas de competición, cuándo, la fecha, el calendario, plazos y horarios, todo, gran parte de estos contenidos ya los vamos a establecer en la fase 1, con lo cual el desarrollo del plan director va a ser más sencillo. Y con esto termino esta primera sesión, que espero que haya sido de vuestro interés y no haberme enrollado mucho. Y os emplazo a la siguiente sesión, que será la semana que viene, donde veremos la fase 2 y el desarrollo del plan director de una prueba. Si tenéis alguna duda, aprovechar para expresarla.
No hay ninguna duda por lo que veo. Hola, hola José Antonio, ¿me escuchas? Sí, sí. Mira, lo primero de todo, soy Juanma, muchas gracias por la presentación, ha sido muy completa. Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? De que hay que tener ganas para organizar, porque la verdad que se nota que lleva un trabajo previo impresionante. O sea que es digno de alabar porque a todos nos gusta disfrutar de las competiciones, pero organizar es otra historia. Y mi duda es si puede ser, aunque no has tratado de manera general todos estos temas en esta primera presentación, a nivel de cuotas económicas que exija la federación para contar ya en el presupuesto, decir qué dinero o qué cano o qué gastos fijos genera este tipo de la competición de orientación que queramos organizar por parte de la federación, en este caso si fuera a nivel regional, con la federación regional. Pues a nivel regional, la Federación Murciana solamente aplica una cuota de 30 euros por lo que sería el canon organizativo para los clubes que se deciden a organizar pruebas. A nivel nacional, la cuota ya depende del tipo de prueba que se quiera organizar. Y, por ejemplo, una prueba internacional, perfectamente el canon, creo recordar que estaba sobre los 450 euros. Pero a nivel regional esas cuotas son testimoniales, no... En lo que es un presupuesto, asumir 30 euros de gasto se puede asumir sin ningún problema. No, porque las contraprestaciones que tiene el club sí, las contraprestaciones que tiene el club al estar dentro del calendario oficial de la federación y ser una prueba oficial, es que puede disponer de todo el material de cronometraje de forma gratuita, de que puede disponer de un sistema de inscripciones que no le va a costar nada, de que puede imprimir los mapas en la propia federación con un precio bastante interesante, de que puede pedir asesoramiento técnico a la federación, puede pedir gran parte del material técnico que hace falta para organizar el evento, pues como puede ser balizas, prismas, carpa, mesas, todo ese material la federación se lo puede prestar al club, a los clubes organizadores, a cambio de una cuota simbólica, porque es simbólica, de 30 euros. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y darte de nuevo la enhorabuena por la brillante presentación. Pues nada, muchísimas gracias a ti por estas palabras. Pues si no hay ninguna duda más, de nuevo agradecer vuestra presencia y nos vemos la semana que viene con la segunda parte de la charla. Gracias y hasta pronto. Bien, gracias a ti, José Antonio.